Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con tabla periódica. La semana pasada ya habíamos empezado a repasar un poco lo que vimos en segundo año, acordarnos de cómo estaba ordenada, que se ordenaba por el número atómico de manera creciente, se organizaba en grupos y periodos. También eso es muy importante. En esos grupos y en esos grupos, que son las familias de los elementos químicos, nosotros podíamos encontrar, bueno, lo que eran los metales alcalinos térreos, los metales de transición o metales pesados, los no metales ubicados en este sector de la tabla, los metales débiles o metaloides, halógenos, gases nobles, raros o inertes, como ustedes lo tuvieron que hacer. Lo que vamos a ver esta semana es por qué o tratar de entender el por qué se ordena o se organiza de la manera que se organiza. Y eso nos los da las propiedades periódicas. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Las propiedades periódicas son esas características que nos van a permitir a nosotros entender por qué tal elemento se encuentra en un grupo o en un periodo. Dicho de otra manera, serían las características propias de cada elemento químico que varía de acuerdo a su posición en la tabla. Y para eso vamos a tener que ver las principales características, las principales propiedades, que son el radio atómico, el carácter metálico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Radio atómico es una de las propiedades periódicas que ha permitido organizar la tabla. ¿Qué es el radio? Es la distancia que separa el núcleo de un átomo del nivel de energía más externo. Pero en química no es tan fácil poder determinar el radio de un átomo. Entonces, ¿cómo se hace? Se tiene en cuenta la distancia que hay entre dos núcleos de átomos iguales. Podrían ser dos hidrógenos, podrían ser dos oxígenos, podrían ser dos nitrógenos. Y la distancia que hay entre un núcleo y otro se toma la mitad. O sea que el radio es esto. Esta es la distancia. Como es el núcleo y toda una nube de electrones, no es tan fácil poder determinar exactamente en un átomo. Entonces, por eso se toman la distancia entre dos núcleos de dos átomos iguales continuos, la mitad. Ese es el radio atómico. Bueno, veamos cómo influye el radio atómico en la tabla periódica. Más precisamente en un grupo de la tabla periódica. Cómo va cambiando. Veamos en el grupo 1. Tenemos, en el caso del hidrógeno, como nosotros ya sabemos, el hidrógeno está en el periodo 1, entonces tiene un único nivel de energía. El litio está en el periodo 2, entonces tiene dos niveles de energía, dos niveles con electrones. Lo mismo pasa con el sodio, que está acá en el periodo 3, el potasio, este es el rubidio, después tenemos el cesio y después tenemos el francio. En el periodo 7. Si está en el periodo 7, sabemos que tiene 7 niveles de energía. Yo acá dibujé solamente hidrógeno, que tenemos, que como ya saben ustedes, tiene un protón, es el número 1, tiene un protón, entonces tiene un electrón, que ese electrón se ubica en el nivel 1. En el caso del litio, que tiene número atómico 3, indica que tiene 3 protones, bueno, tiene 4 neutrones porque su número másico es 7, tenemos el nivel 1 y el nivel 2, dos niveles con electrones. El sodio no lo he dibujado, el potasio tampoco, y después dibujé, sin marcar los electrones, no he marcado los electrones, dibujé el rubidio, que tiene un nivel N1, 2, 3, 4, 5. Son 5 niveles con electrones. Como ustedes verán, el radio del átomo ha ido aumentando. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta el nivel más externo con electrones. Entonces, en un mismo grupo, el radio aumenta de arriba hacia abajo. El radio va a ir aumentando de arriba hacia abajo. ¿Estamos? Veamos ahora qué es lo que pasa. Y a ver, si nos vamos, hemos analizado este grupo, pero si analizamos este pasa lo mismo. Cualquiera de los grupos va a pasar exactamente lo mismo. Aumenta desde arriba hacia abajo, va aumentando. ¿Qué pasa cuando estamos en un mismo periodo? Teníamos dibujado el litio, supongamos, vamos a dibujar los de el segundo periodo. Tenemos el litio con sus 3 protones, sus 3 electrones alrededor. Después tenemos el boro, acá, teníamos el berilio antes. El boro, acá tenemos carbono, acá tenemos nitrógeno, oxígeno, flúor y el neón.
Yo dibujé el boro, que tiene 5 protones con sus 2 niveles de energía. Y el oxígeno, que tiene 8 protones, 8 neutrones, con sus 2 niveles con energía. Si nosotros nos fijamos, la cantidad de niveles de energía son las mismas, porque como estamos en el periodo 2, tienen 2 niveles de energía. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá la carga que atrae los electrones es más débil, que son las cargas positivas, que la carga que tenemos acá en el boro, que tenemos en el oxígeno y que tendríamos en los otros que siguen, en los otros dos que siguen. Lo mismo pasa en cualquiera de los otros periodos, ¿no? Entonces, al ir aumentando la carga del núcleo, esa carga atrae con mayor fuerza las capas más externas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En la medida que vamos avanzando en un mismo periodo, el radio atómico, ese radio atómico, se va achicando. ¿Por qué? Porque va aumentando la carga del núcleo y la carga del núcleo va atrayendo más los electrones. Entonces, en este caso, hacia allá va a disminuir el radio atómico y hacia acá va a aumentar el radio. Yo acá se los escribí. En un grupo aumenta de arriba hacia abajo y en un periodo aumenta de derecha a izquierda. ¿Por qué decimos esto? Supongamos que tengamos una actividad donde se le pregunte si el aluminio y el azufre, ¿cuál tiene mayor radio atómico? Después ustedes se van a una tabla, el aluminio se encuentra aquí y el azufre se encuentra debajo del oxígeno. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? El aluminio. Aluminio tiene mayor radio atómico. Eso es en un periodo. Si a ustedes les preguntan, por ejemplo, cuál tiene mayor radio, si el boro o el aluminio, por ejemplo, el boro y el aluminio, si ustedes se fijan, están en el mismo grupo, pero el boro tiene 2 niveles de energía, el aluminio tiene 3 niveles de energía. Aparte que sabemos que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, el boro tiene menor radio que el aluminio. Otra de las propiedades periódicas es el carácter metálico, que se define como el comportamiento metálico o no metálico que tengan los elementos químicos. Ustedes ya saben que los metales se ubican en esta zona, metales alcalinos térreos, los metales de transición, y por acá estaban ya los no metales. Entonces, ¿dónde se da el mayor carácter metálico? En esta zona. Aumenta de arriba hacia abajo. Y en un periodo, en la horizontal, aumenta desde la derecha hacia la izquierda. Si a ustedes les preguntan, por ejemplo, yo acá les puse 3 ejemplos. Entre el litio y el francio, ¿cuál es el que tiene mayor carácter metálico? El francio se encuentra más hacia abajo de la tabla periódica. Entre el sodio y el sodio está acá, el silicio está en el mismo periodo. El carácter metálico aumenta de derecha hacia la izquierda. Entonces el sodio tiene mayor carácter metálico que el silicio. Si nos dan otro ejemplo del plomo, por ejemplo, y el silicio que están en el mismo grupo, en un mismo grupo, el que esté más abajo es el que tiene mayor carácter metálico. La energía de ionización es otra de las propiedades periódicas que nos dice que es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro que esté en estado gaseoso, en su estado fundamental, pero es para arrancarle un electrón de la última capa y convertirlo en un catión. Acá tenemos un ejemplo en el caso del litio, que está en el segundo periodo. En el grupo 1 tiene un electrón en su último nivel, entonces ese litio, al perder el electrón, queda cargado positivamente. ¿Cuándo y en qué lugar de la tabla hay que suministrar mayor energía para ionizarlo? En esta zona. Porque si nos fijamos, en un mismo periodo, la carga del núcleo, los protones van aumentando, entonces los electrones están cada vez más atraídos. Entonces, en un periodo va a aumentar de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa en un grupo? Va a aumentar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el electrón está muy alejado del núcleo, distinto a este. Este electrón está más atraído. Entonces, en esta zona hay que suministrar más energía para quitárselo. Entonces, por eso aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda hacia la derecha. Si me preguntan entre el oxígeno y el berilio, ¿cuál es el que tiene mayor energía de ionización? ¿A cuál hay que entregarle más energía para quitarle el electrón? Es al oxígeno. El oxígeno se encuentra aquí y en el mismo periodo está el berilio. Si me preguntan entre el radio y el magnesio, que están en un mismo grupo, el magnesio tiene mayor energía de ionización. Bueno, la afinidad electrónica hace referencia
a la energía liberada cuando un átomo gaseoso en su estado fundamental capta un electrón y se convierte en un anión. Nosotros ya sabemos que los que están en estos sectores de la tabla periódica tienen tendencia siempre a ganar electrones. Es que de eso se trata la afinidad electrónica. Esas ganas de ganar electrones para completar el octeto, para parecerse al gas noble más cercano. Entonces, por ejemplo, acá en este caso yo puse el cloro, que con un electrón que le falta porque está en el grupo 7A, completaría con un electrón más el electrón que le falta. El único electrón que le falta, convirtiéndose así en un anión. Entonces, la afinidad electrónica en un periodo, en la horizontal, aumenta hacia allá, aumenta hacia la derecha. Y en un grupo, acá nos vamos a quedar acá en un grupo, aumenta hacia arriba, porque tiene que ver también con lo que vimos con el radio. Cuanto mayor es el volumen que tiene, menor es la atracción que hay hacia el electrón más alejado del núcleo. Entonces, los que están más arriba en la tabla periódica tienen mayor afinidad electrónica, tienen tendencia a captar ese electrón y convertirse en anión. Una de las propiedades periódicas también es la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo de atraer para sí los electrones de otro átomo cuando ambos forman un enlace químico. En un compuesto químico, el que atrae con más fuerza a los electrones es el más electronegativo. Por ejemplo, en el caso del litio, que tiene un electrón, y el flúor, que tiene 7 electrones en su último nivel, el flúor tiene más tendencia a atraer el electrón del litio y de esta manera quedar enlazados químicamente. En la tabla periódica, ¿cómo se manifiesta la electronegatividad? Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha también.